Esto es... La neta de la ciencia. La entrevista. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de la neta de la ciencia, como cada jueves en punto de las 11:30 de la mañana, transmitiendo desde Radio Universidad, saludando al buen Lalo Carrillo en los controles. Y bueno, pues traemos ahora para usted el capítulo final, el capítulo 2, precisamente este gran tema sobre las aves en San Luis Potosí. Y bueno, en el marco del proyecto denominado Fortalecimiento del Sistema de Áreas Naturales protegidas mediante la conservación de aves migratorias en pastizales de la región altiplano en San Luis Potosí. Pero quédese porque de verdad vamos a hablar hasta de cuestiones de inteligencia artificial. Maestros, maestras que nos están escuchando, ¿qué actividades hay que ponerle a los niños, a las niñas en este ciclo escolar para preservar, conocer y explorar nuestras aves? Pues bueno, quédese con nosotros aquí en la entrevista de la neta de la ciencia y nuevamente darle la más cordial bienvenida a nuestro querido doctor Leonardo Chapa Vargas del IPICIT, investigador del IPICIT. Doctor, un gusto nuevamente. ¿Qué tal? Nuevamente un gusto estar aquí. Ya voy a estar cada semana aquí, parece, ¿no? Así vamos a organizar Pachanga, que es importantísimo. Sí. Traeremos aves también. Y bueno, pues vamos a iniciar. A mí me gustaría también abordar ¿quiénes deben de tener esta información? Digo, per se creo que se entiende los ayuntamientos, los tomadores de decisión, pero ¿quiénes deben de saber los resultados que eventualmente van a tener con el paso de estos años? Que definitivamente creo que ya quedó más que claro la importancia, la justificación que es un proyecto de alta relevancia y alto impacto para nuestro ecosistema y para San Luis Potosí. ¿Quiénes considera que deben estar informados de todos estos datos ya de alguna manera pues digerida a fin de que pues también hasta los tomadores de decisión pues actúen, ¿no? Pues hay otras, por ejemplo las secretarías de ecología, aquí en San Luis tenemos a la SEGAM, entonces nosotros nos vamos a poner en contacto y les vamos a compartir. De hecho hemos tenido proyectos antes con ellos. Ya, ¿no? Con ¿no? ellos. Hace poco me encontré en una carrera de ciclismo a Alejandro Nieto, que él era secretario, ¿no? de SEGAM, ahí, chafa, porque colaboramos con él en aquel momento, ¿no? Entonces ahora vamos a colaborar con ellos también. Está la CONAM, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, está la PROFEPA, pero hay que colaborar con todos los sectores, ¿no? Entonces están las ONGs, entonces colaboramos con una ONG aquí en San Luis Potosí, se llama OVIS, Organización Vida Silvestre. Un poquito, hay algunas otras, en otros estados también hemos tenido un poquito de colaboración con ellos. Y la sociedad en general. Entonces, por ejemplo, trabajamos mucho con los ejidatarios, llegamos ahí con ellos, nos hospedamos con ellos, les damos asesoramiento a través de la colaboración con las ONGs, desde cómo, por ejemplo, cómo aprovechar la miel de la abeja o algunas otras cosas, actividades que pueden hacer ellos, hasta qué actividades pueden hacer y también les damos talleres para que conozcan las especies de aves, etcétera, y les damos recomendaciones, o sea, eventualmente les vamos a dar recomendaciones de qué pueden hacer. Esto es un proyecto grande, ¿no? La colaboración con la ONG, ahí ya introdujeron venados y eventualmente lo que quisieran hacer es introducir bisontes, introducir lobo mexicano para tratar de tener algo parecido a los ecosistemas que originalmente había en esta región del norte del estado y más al norte, ¿no? Claro. O sea, imagínate, había bisonte, había lobo mexicano, había dos o tres tipos de venado. Rico en fauna. Imagínate lo que era en esos ecosistemas, ¿no? Que las vacas hacen más o menos algo parecido a lo que hacen los bisontes. Entonces también con el ganado se puede tratar de simular un poco lo que era originalmente, siempre y cuando no sea una ganadería de muy alto impacto, ¿no? Claro. Entonces, claro. Entonces se pueden hacer las actividades económicas también, ¿no? Porque también la gente pues de algo tiene que vivir, ¿no? Absolutamente. Y nada más un que equilibrio, sí, ¿no? Tiene que haber como rotación del ganado, ver que las cargas no sean muy elevadas, etcétera. Entonces se puede hacer y se puede tratar, pues a ver si se pueden reproducir como eran los ecosistemas originalmente. ¿no? Ajá, digo, esto es fascinante aparte, ¿no? Porque, sí, claro, digo, nos remonta a tiempo pasado, presente y visualizar el futuro dado lo que está pasando, lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora bien, en cuanto al proyecto precisamente y este recurso que pues suma, ¿no? Abona a realizar este ejercicio de investigación,
¿De qué manera participó? Bueno, más bien, ¿cuál fue el beneficio que tuvo? Pues precisamente este apoyo que se dio a través de montos electorales. Vamos, ¿de qué manera jugó dentro del proyecto? ¿Qué tanto benefició, no? Al proyecto, sí. Pues nos está apoyando, bueno, de hecho ahorita está corriendo el proyecto. Está corriendo. Entonces nos apoya porque tenemos los viáticos para ir a los sitios. Ya. No es mucho lo que se gasta porque luego terminamos acampando, a veces necesitamos acampar. Sí, para estar ahí en... Pero eso, bueno, esa es una, ¿no? Para comprar los transmisores, que no son muy caros, pero tampoco muy baratos. ¿Qué más? Para comprar reactivos, porque tenemos que hacer análisis genéticos, ¿no? Sí, como decía, de las heces, ¿no? De las heces, pero también para los parásitos. Entonces, los parásitos los estudiamos con microscopía. Puedes ver los parásitos en microscopía y hay taxonomía. Hay un especialista en Lituania que es a nivel mundial, ¿no? Yo estuve ahí en una instancia con él. Pero también a nivel genético. Entonces, con análisis genéticos también podemos identificarlos y te dan distinta información. Uh-huh. Entonces, para todo lo que conlleva llevar a cabo el proyecto, ¿no? Claro. Entonces sí es un apoyo, y también para darle difusión, tanto en los medios que son para la apropiación social en general, uh-huh, como para los medios científicos, ¿no? Uh-huh, en revistas científicas o en congresos, etcétera. Claro, en JCR, ¿no? Ahora sí, o como el congreso que tuvimos aquí en San Luis, ¿no? Exactamente. Que ahora va a ser en Puerto Escondido este año, ¿no? Ya. Entonces, y el próximo año a ver dónde es. Bueno, y que usted forma parte precisamente de esta agrupación, ¿no? De la asociación. Yo fui presidente. Estuvo de presidente de la asociación. Ahora ya pasé la estafeta, pero obviamente pues sigo como parte del grupo consejero. ¿Qué hace esta asociación precisamente para que la gente pues realmente sepa lo que se hace? Promueven, se llama CIPAMEX, es la Sociedad para el Estudio y Conservación de las Aves en México, y lo que hacen es, bueno, tenemos congresos, pero también tenemos en los congresos, por ejemplo, en el que hubo aquí estuvo bien padre porque trajimos ejidatarios y hubo un simposio de ejidatarios. ¿Eso está bueno? De todo el país, y vinieron algunos de Chiapas que ya tienen mucha experiencia. De hecho, uno de ellos dio una conferencia magistral. Al final estaba casi llorando, ¿no? De la emoción. Sí, claro. Fue la que más me gustó a mí, ¿no? Claro. Pero también hacemos actividades de divulgación. Tenemos una revista como un boletín, ¿no? Ya. Como de divulgación. Hay una revista de divulgación científica. También tenemos, varias actividades. Hacemos unos videos para dar a conocer sitios. Entonces, ahorita fue un apoyo grande que tuvimos de CONACYT, sigue corriendo. Y entonces hacemos muchas actividades para apropiación social del conocimiento a través de este proyecto, ¿no? Entonces pues damos a conocer mucho, y promovemos el estudio y la conservación de las aves a través de esto. Muchos apoyos para estudiantes, ¿no? Sobre todo de licenciatura, pero también de posgrados, que van a presentar sus trabajos y se foguean y conocen profesores, tanto de aquí como de otros países. Aquí, por ejemplo, cuando fue el congreso aquí trajimos una profesora de Estados Unidos, es uh-huh, mexicana, pero ahora vive en Estados Unidos, trabaja para una universidad en Texas, y un profesor de Costa Rica. Entonces, pues sí, es mucho tratar de permear una amplitud tremenda a varios sectores, ¿no? Claro. Y que digo, ya me ando encarrerando por lo interesante y lo fascinante y lo relevante que tiene precisamente abordar este tema. De repente yo en algún momento escuchaba, bueno, para estudiar las aves necesariamente tiene que ser, de estudiarse biología. Vamos, ¿qué actores o qué profesionistas? Porque luego hay jóvenes que les apasiona, pero dice, ay no, pero ¿de qué voy a vivir, no? Digo, a veces sí es la pregunta, ¿no? ¿Y a qué me voy a dedicar? ¿O dónde voy a trabajar en México? Porque hay afición, hay chavos que les encanta, chavos que les gusta, pero dicen, ay, pero pues aquí en San Luis, ¿y dónde? ¿Y cómo? ¿Y a qué horas? ¿Cuál es un poquito de algunas recomendaciones que usted le daría? Sí. Pues a aquellos jóvenes de decir, es que me encanta, y a veces lo toman como afición y no como algo que quizás sí puedan desarrollarse profesionalmente, ¿no? Fíjate que me decían que me iba a morir de hambre y no me he muerto de hambre, pero yo tuve una crisis, me iba a cambiar de carrera, pero al final ya me quedé, ¿no? Porque lo que pensé es que tengo que hacer algo que me apasiona para ser exitoso, y hasta ahorita no me he muerto de hambre. Claro. Pues hay gente que trabaja en las ONGs, hay gente que trabaja en el gobierno, hay gente que tiene su propia agencia, por ejemplo, de turismo, de observación de aves. Algunos de ellos son muy
muy, muy exitosos. Alguien que se dedica a dibujos, hay una chava que hace unos dibujos, de hecho dio un taller aquí en San Luis. Un artista al final. Cuando fue el congreso, y ella hace ilustración y da sus talleres de dibujo de aves, ¿no? Que además es una clase de anatomía, su taller es increíble, ¿no? Claro. Entonces, es multidisciplinar. También hay, sí, y yo tengo varios de mis estudiantes que se graduaron del doctorado, de la maestría, pues ahora uno de ellos está en la Autónoma de Nuevo León, otra, Natalia, está en una universidad en Puebla, en la Benemérita, ¿no? Y otro de los estudiantes está en Tabasco, en un centro, creo que es un centro CONACYT, de cambio climático. Uh-huh. Entonces, al final, sí tienes que ser muy dedicado, y cada vez es más difícil las plazas y todo esto, pero yo creo que eventualmente consigues trabajo, ¿no? Claro. Y haces algo que te apasiona pero sí hay que ser muy, muy dedicados, ¿no? Claro. Y muchas veces tú tienes que autogenerar tu propio, o sea, un negocio de turismo, un negocio de observación de aves o detonarlo, ¿no? Y de conservación, ¿no? Yeah. También conservación, hay fondos internacionales, ¿no? Nosotros hemos tenido proyectos con fondos internacionales, bueno, obviamente de Coposit, que nos ha apoyado muchísimo también. El CONACYT también nos ha apoyado. Pero es importante que sepan que existe ese ecosistema tan grande, ¿no? Sí, claro. Organizaciones. Sí, claro. No es fácil, pero al final haces algo que te apasiona, ¿no? Claro. Entonces eso y bueno, ahorita hace rato que platicaba precisamente de este gran proyecto de fortalecimiento en cuanto a las aves de la región altiplano. Pues sabemos esta gran tendencia de muchas áreas del conocimiento, sobre todo en la parte de investigación, pues ya finalmente se vieron incididas por la IA, ¿no? Por el uso de la inteligencia artificial. Uh-huh. En el caso precisamente de la investigación, por ejemplo, de las aves, ¿cómo va este avance o cómo se va haciendo esta amalgama en el uso de herramientas, por ejemplo, de la IA, en el que pues hay que procesar grandes cantidades de información, ¿no? Sí, te sirve para procesar los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se puede utilizar la supercomputadora para analizar estos datos. La verdad es que donde van a primer nivel son nuestros colaboradores en la Universidad de Illinois, ¿no? Yeah. Cuando yo estudié ahí, tenían como el CNS que tenemos en el IPC, uh-huh. Ahí estaba el National Center for Supercomputer Applications, que era computador una supercomputadora, ¿no? Y entonces, de hecho, ahí fueron en los 90s, ya tenían realidad virtual. ¡Ah, caramba! Entonces, o sea, hace más de 20 años ya había un lugar que se llamaba The Cave y te ponías unos lentes y desde entonces era más simple de lo que hay ahora, ¿no? Sí, claro. Pero ya había realidad virtual y ahí desarrollan todos los algoritmos para analizar los datos y ya en parte es estadística, pero en parte también es inteligencia artificial. Entonces, sobre todo se está utilizando mucho para análisis de datos, ¿no? Para análisis, para hacer predicciones, modelaciones. Hay modelaciones que requieren una gran cantidad. Allá me tocó a mí hacer algunas modelaciones de distribución de las especies. Y ahí el problema que teníamos en Estados Unidos es que había literalmente millones de datos, millones de registros de las especies. Es una locura. Y cómo manejaba eso, ¿no? Y pues en los 90s yo me las arreglé con el software que había en aquel entonces y sí me tocó utilizar la supercomputadora. Ahora aquí el problema es que hay pocos datos y entonces también había que ingeniártelas para hacer los modelos de distribución de las especies con pocos datos, ¿no? Que también hay algoritmos para eso, ¿no? Claro. Entonces yo creo que un poquito va por ahí, ¿no? Pero también cosas de medicina, inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, el doctor Rubén López Revilla está haciendo cosas de esas. Y con las enfermedades de las aves, yo creo que eventualmente podríamos hacer alguna colaboración para lo de inteligencia artificial. Incidir, ¿no? Entonces, con la IA. Sí, yo creo que también como búsqueda de información, ¿no? Búsquedas bibliográficas. Con la IA pues nos puede ayudar bastante también. Claro. Y bueno, también tecnologías, ¿no? Yo supongo que los drones, todas estas tecnologías se pueden mejorar con inteligencia artificial. Claro, no, y como parte de la aplicación tecnológica, ¿no? Yo de alguna manera he escuchado o gente que de repente, bueno, pues presenta algunas ponencias o papers en los que dicen, bueno, la industria aeronáutica siempre está buscando en la naturaleza cómo hacer más eficiente pues los aviones, los jets, inclusive pues aquello que forma parte de los ejércitos. Vamos, de alguna manera también esta parte del estudio de las aves pues incide en el desarrollo tecnológico y hasta
de producción económica, porque estamos hablando de la logística, de traslados, y que luego a veces no se ve ese puente, ¿no? Que es tan importante en el desarrollo tecnológico. Sí, claro. Sí, pues hay un área dentro de la ornitología que estudia el vuelo de las aves y todavía sigue en desarrollo, ¿no? Yo hace algunos años vi un proyecto en el que filmaban a los colibríes como en unas cámaras y luego a mucha velocidad, o sea, como muchos cuadros por segundo. Para tenerlo así y luego captado. veían cómo hacían para que se suspende y gira, ¿no? Sobre su propio eje, o se mueve hacia atrás. Y entonces veían los movimientos asimétricos de las alas y cómo hacían esto, ¿no? Para poderse girar y todo. ¡Qué maravilla! Y finalmente, hasta donde yo sé, la aeronáutica pues tiene mucho que ver con el patrón de por dónde pasa el aire, ¿no? El patrón de vuelo. Y eso es lo que pasa con las aves también, ¿no? O sea, claro. El sustento de las aves tiene que ver mucho con eso, ¿no? Exacto. Y bueno, para ir cerrando, doctor, algunas recomendaciones también. Usted ha hecho una gran labor de divulgación y digo, somos testigos aquí en Coposit, dado que bueno, hasta en la pandemia hizo taller de divulgación por ahí con su hija, un taller precioso que hicieron. De las abejas, el de las abejas, que también, bueno, está metido en esa parte, digo, y sin las abejas por ahí ya se sabe, ¿no? No hay vida, o no habría vida. Ajá. ¿Qué recomendaciones, ya que estamos pues entrando en el proceso de semestre escolar y todo está iniciando los ciclos escolares ahorita en septiembre, qué recomendaciones de actividades para los niños, para los jóvenes, que los docentes deban de implementar? Es decir, a ver, docente, hay que buscarle un poquito aquí, en la página del IPC, de algunas redes sociales, y qué tipo de actividades son recomendables precisamente para promover primero el conocimiento y luego la búsqueda de preservación pues de las aves, porque luego, lo voy a decir muy crudamente, los niños en recreo, ¡ay, mira un ave! Y empieza a apedrearla, ¿no? O sea, vamos, ¿qué actividades serían recomendables para los docentes para que puedan poner a sus alumnos? Mira, hay algunas, de hecho tiene que ver un poquito con inteligencia artificial, o sea, hay algunas muy simples, ¿no? Por ejemplo, observación de aves, ¿no? Ponerlos a observar y qué colores tienen, que dibujen aves, por ejemplo, puedes tener la silueta del ave y que la dibujen, ¿no? O ponerle sus alimentadores para que los observen, o sea, esas son como las clásicas, vamos a decirle. Sí, pero ahora con la inteligencia artificial hay un programa que desarrollaron en Cornell, hay un laboratorio grandísimo de aves, de ornitología, el laboratorio de ornitología de Cornell, y han hecho mucho de esto de la ciencia ciudadana. Entonces, hay dos aplicaciones. Hay una que la puede tener cualquiera en su celular, son muy sencillas. Una se llama Merlín. Merlín, ok. Merlín es así como el nombre del mago. Ajá, lo que pasa es que hay un ave que se llama Merlín. Ah, qué padre. Y entonces Merlín lo que te ayuda es a identificar las especies. Y hay dos formas. Una, tú le dices cuándo la viste, en dónde la viste, pues tienes el GPS, ¿no? Le dices 3 colores del ave y qué estaba haciendo, si estaba en el suelo, si estaba en un arbusto. Es muy, muy amigable y te da una lista de especies potenciales, ¿no? Ya. Hay otra forma que es con el canto y entonces ya las versiones más nuevas, tú le dices graba y comienza a grabar y te identifica las especies por el canto. Ah, entonces, por de el repente sonido. hay un canto y sale un puntito, se está grabando, te grafica ahí en tu celular y entonces te dice las especies potenciales. Muchas veces para ciertas regiones, a ciertas partes de México, pues no tiene toda la biblioteca de cantos, ¿no? Pero te identifica bastante bien, sobre todo si están cerca. O sea, hay muchas aves que yo detecto auditivamente y no las detecta el software, pero sí te detecta muchos. Y entonces tú le puedes cargar la librería de cada región. Entonces, por ejemplo, ahora en Semana Santa yo fui con mi familia, fuimos a Perú, que ahí son muy parecidas las aves, pero son distintas las especies. Ok. Pero hay algunas que, o sea, son distinto el nombre de la especie, pero físicamente es parecida. Pero hay muchas que son muy distintas. Y entonces, pues yo pude identificar con eso todas las especies. Ya. En China también en alguna ocasión tuve la fortuna de ir a China y ahí también identificamos especies. Entonces esa de Merlín. Y luego hay otra que se llama eBird, que es bird, ¿no? Como ave. Ah, ok, eBird. eBird. Sí, de escribir. O hay otra que se llama Ver Aves, que es más o menos lo mismo, pero para México. Y entonces tú puedes subir tus registros
Y entonces al final tú puedes consultar tus listas y puedes compartir. Entonces cuando vino Mike, mi colega de Estados Unidos, él es un genio para identificar especies, entonces todo lo ve él, ¿no? Y entonces fuimos a observar aves y él subió sus listas y ya cuando regresó me compartió sus listas. Entonces puedes ver listas de otros o puedes ver las listas si vas a ir a algún sitio, entonces ves las listas recientes y ya sabes más o menos qué esperar. Y además esas listas, porque además pones el número de organismos, sirven para investigación porque al final son públicas, ¿no? O sea, tú puedes consultar lo que hay y te da información como esto, o sea, por ejemplo, las especies que no llegaron un año y si llegaron otro año, entonces puedes ver hasta dónde llegaron, porque hay datos de gente en todo el mundo. Y hay gente que son contribuidores a eBird. O sea, en un congreso hace un año, pues yo conocí a alguien que era el número 4 a nivel mundial, ¿no? O sea, del ranking. Están subiendo, pues están viajando por todo el mundo y suben datos, ¿no? Y hay gente que hace expediciones para buscar especies que no han registrado en años, ¿no? Y que creen que ya están extintas y creo que ya han encontrado algunas, ¿no? Ya. Y eso también tiene muchas aplicaciones para conservación, porque tú sabes exactamente dónde está la especie y qué condiciones tiene, y si ya están o no, o si todavía existen o si ya se extinguieron, ¿no? Ya. Y digo, entonces, por ejemplo, adelante, doctor. Y eso lo pueden, entonces cualquiera lo puede instalar en su celular. Es gratis para identificar especies. Te recomiendo que hoy en la tarde lo instales lo pruebes, vas a ver, te vas a divertir muchísimo. No, y digo, por ahí para los más pequeños, ¿no? Ahí para los más pequeños, para los más pequeños sobre todo, incentivarles. Sí, eso, y a mí me gustaría eventualmente poder como montar algunos cursos. Los de Cornell tienen sus cursos en línea y algunos los cobran y hay otros que son gratuitos. Pero como montar algunos cursos, algunos talleres que ya se queden en YouTube, por ejemplo, y que la gente los pueda tomar y aprender algo, no nada más sobre aves, sino sobre plantas, sobre mamíferos o cosas, o sea, qué puedes hacer para las aves, ¿no? Y eso ya lo hace disponible para todo mundo y es divulgación también, ¿no? Completamente, no, y al acceso de todos, ¿no? O sea, es accesible realmente. Nada más que con la coordinación y con todo no me da la vida, pero eventualmente espero montar algunas cosas. Bueno, tenemos una página que hicimos, luego te paso la liga porque no lo sé, pero es el catálogo de vida silvestre, eso lo hicimos. De aquí por ejemplo, de San Luis. Ahorita pusimos puras especies en riesgo, eso lo hicimos con CEDARCH, fue una colaboración con CEDARCH. Y luego perdí la liga porque cambié de celular y entonces no la tengo muy a la mano, pero para promoverla, ¿no? De alguna manera que la gente sepa. La gente lo puede consultar y pueden ver qué especies hay en San Luis y eso lo podemos ir alimentando, ¿no? Claro. Con el tiempo y tener más especies. Tenemos fotos y vienen las descripciones porque es importante. Y ahí viene una descripción general de San Luis Potosí, ¿no? De por qué es muy rico en especies, ¿no? Así es. Por su topografía, hay una zona muy húmeda, una zona seca, una zona de transición, la topografía genera microclimas, todo eso está ahí bien descrito, ¿no? Claro, no, y que se debe de implementar desde edades tempranas incluso, ¿no? Y lo podemos alimentar con inteligencia artificial, tengo que aprender inteligencia artificial para seguirlo alimentando, ¿no? No hay de otro, ¿no? Y también la oportunidad hasta de viajar. Hay quienes los chavos dicen, no, pues es que me interesa, yo quiero viajar. Pues creo que es una gran oportunidad esta parte de la exploración, el conocimiento de las aves, para conocer los distintos entornos, ¿no? Y hay formas de viajar que no son tan caras, ¿no? Te digo, nosotros fuimos a Perú y mi esposa es ahí una genio en eso y consiguió unos boletos baratísimos y vámonos. Cuando dijo, le dije, cómpralos, ¿no? Y ya los compramos. Entonces hay formas de viajar que no son tan caras, ¿no? No, y que dan esa oportunidad de conocer gente, de conocer otros ecosistemas, de ver cuál es el estado, por ejemplo, precisamente de la preservación y búsqueda de las aves, ¿no? En los distintos países, que es lo valioso. No, ha sido una chulada. Doctor, pues bueno, de verdad agradecerle porque vaya que ha sido extenso, rico y muy, muy interesante. Le invito a que escuche estas emisiones y que bueno, pues sin más, doctor, un gusto, ya sabe aquí la entrevista de la Neta de la Ciencia. Muchas gracias. Cuando quieran, ya sabes, hablar de lo que me apasiona no me cuesta. Claro que sí. No, hombre, con ustedes el doctor Leonardo Chapa de El IPICIR.
gran investigador de las aves en nuestro México, porque no es en San Luis Potosí, de verdad, un gran investigador. Sigan la línea y de verdad acérquense, porque tenemos que preservar nuestro ecosistema. Gracias a Lalo en los controles. Yo soy Eder Jiménez y nos escuchamos la próxima semana en punto de las 11:30 de la mañana. Y también siga todas las ediciones de la entrevista a través de las redes sociales de Coposit en @Coposit. Nos vemos. Esto fue La neta de la ciencia. La Entrevista. Nos escuchamos en la próxima.